Vamos a ver hoy la última de las cartas del apóstol Pablo, que es la carta a Filemón. Pablo preparó, escribió la carta a Filemón durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60-65 después de Cristo. Y digo la última carta de Pablo porque después de la carta de Filemón hay una carta más, que es la carta a los Hebreos, que no se menciona quién la escribió. Sin embargo, las evidencias sugieren que fue escrita por Pablo, también en Roma, pero hay una gran diferencia, ¿no?, entre unas cartas y otras, ¿no? Hay diferentes clases de epístolas, de cartas apostólicas, porque algunas de ellas fueron dirigidas principalmente y de una forma directa a lo que era la iglesia, ¿no? Pablo escribió a los Corintios, escribió a los Gálatas, escribió a los Efesios, escribió a los Romanos, escribió a los Colosenses, y en todas ellas Pablo se dirigía a todo un colectivo, a todo un pueblo, a toda una iglesia, ¿no? La iglesia en Éfeso, la iglesia en Galacia, la iglesia en Roma, la iglesia en Corintio, la iglesia en Colosas. Es decir, todas iban dirigidas a una iglesia, no a un grupo de personas. Pero hay otras cartas que fueron escritas a un individuo, a una persona, ¿no? Eran como cartas, no digamos, más íntimas, ¿no? Tú no hablas igual cuando te diriges a un grupo de personas que cuando hablas con una persona a solas, íntimamente, ¿no? Que normalmente, si escribiríamos una carta a todo un pueblo o escribiríamos un mensaje, una carta a una persona, pues lógicamente sería totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a Filemón, pues seguramente él no pensó, y esto no es algo que yo pienso, él no pensó que esa carta que estaba escribiendo a Filemón fuera a ser incluida en el canon, no digamos, de las Escrituras, ¿no? Si hubiera sabido que la iba a leer tanta gente, pues quizás se habría sentido un tanto cohibido, ¿no? O un tanto, ¿no? Al leer esta carta, pues nos imaginamos a Filemón leyendo su correspondencia personal, porque Pablo le escribió a él de una forma personal, y es la epístola además más corta de todas las cartas de la Biblia y de todas las cartas de Pablo, ¿no? Pero ¿quién era Filemón? Filemón, el nombre de Filemón quiere decir aquel que es hospitalario, que es hospedador. O sea, quiere decir que Filemón era un hombre hospitalario, un hombre hospedador. Y es probable que Filemón fuera un convertido griego, residente de Colosas, y la historia de esta epístola transcurre con el trasfondo de los oscuros tiempos o antecedentes de lo que era la esclavitud, ¿no? Había aproximadamente 60 millones de esclavos en el imperio romano. La población total no excedía de los 120 millones de personas. Quiere decir que un 50% de la población eran esclavos en el Imperio Romano. Y un esclavo en aquel tiempo pues era como un objeto, ¿no? Era tratado peor que un enemigo y estaba sujeto pues a los caprichos y a las decisiones de su amo, ¿no? De aquel que lo tenía como esclavo, ¿no?
Entonces Filemón, hablando de Filemón, era un hombre medianamente rico, porque la ciudad de Colosas era una ciudad bien posicionada, que se había salvado depositando su fe en Cristo. Y Filemón, como hombre rico también, como hombre adinerado, pues tenía esclavos a su cuidado, ¿no? En su casa. Y uno de ellos, de esos esclavos que tenía Filemón, se llamaba Onésimo. Y Onésimo, pues, que era esclavo en la casa de Filemón, pues un día Onésimo aprovechó la oportunidad un día y como hubiera hecho cualquier otro esclavo, y entonces aprovechó una oportunidad para huir de la casa de Filemón. Seguramente pues huyó cometiendo algún robo, seguramente le robó algo a Filemón de la casa para poder irse con algo, ¿no? No se fue con las manos vacías, ¿no? Porque era un esclavo, estaba en la casa de Filemón y seguramente robó algo, no se sabe qué, y huyó y se fue de la casa de su amo Filemón, haciendo lo que normalmente hacían la mayoría de los esclavos, ¿no? Que eran fugitivos, ¿no? ¿Y qué hacían? Pues se dirigían a una gran ciudad, como era Roma, ¿no? Como era Roma. ¿Y por qué iban a Roma? Porque en medio de una población tan numerosa, pues podían esconderse, podían pasar desapercibidos y nunca ser reconocidos, porque a los esclavos les iban a perseguir, ¿no? Y más si habían cometido algún robo o algún delito, ¿no? Entonces este hombre, Onésimo, que había sido un esclavo, se dio cuenta cuando empezó a vivir en Roma y a estar en Roma, se dio cuenta de algo, y es que se dio cuenta de que había una esclavitud en la libertad y que había una libertad en la esclavitud. ¿Y por qué les digo que se dio cuenta de que había una esclavitud en la libertad y una libertad en la esclavitud? Parece algo contradictorio, ¿no? Pues casi seguro. ¿Por qué? Pues porque cuando era un esclavo, Onésimo no se preocupaba de dónde tenía que dormir, de qué tenía que comer, de cómo se iba a mantener, ¿por qué? Porque en la casa de su amo, aún siendo un esclavo, tenía pues la seguridad del alimento, tenía la seguridad de la cama, tenía la seguridad de la vivienda, tenía la seguridad, es decir, estaba en cierta manera cubierto, ¿no? Aunque era esclavo, ¿verdad? Porque su amo era el que se preocupaba de que Onésimo comiera, durmiera, vistiera y tendría todas las cosas, ¿no? Porque los amos aún así cuidaban de los esclavos, ¿no? Pero una vez libre y en medio de una ciudad populosa como era Roma, pues Onésimo se encontró con un gran problema, ¿no? Con un gran problema, porque estaba libre, aparentemente libre, pero estaba esclavo. ¿Por qué? Porque no tenía qué comer, no tenía dónde dormir, no tenía cómo lavarse, no tenía cómo hacer tantas cosas que un ser humano necesita. Es decir, estaba esclavo, sufriendo y padeciendo necesidades, ¿no? Porque además era un fugitivo, y un fugitivo es una persona que huye, ¿no? Que huye. Eso es un fugitivo, una persona que huye. Y por eso digo que se dio cuenta de que había una esclavitud en la libertad, y que había una libertad que tenía cuando era esclavo, que era la libertad de ser libre de la preocupación de qué comer, de qué vestir, de qué, ¿no? Porque lo tenía todo cubierto, ¿no? Y hablando de los fugitivos, un fugitivo es alguien que huye ¿de qué? ¿De qué huye un fugitivo? De la justicia. ¿Cuánto dicen amén? Un fugitivo es alguien que huye de la justicia. A veces, como hijos de Dios, nos convertimos en fugitivos, pensaba yo en esta mañana. ¿Por qué? Porque también huimos de la justicia de Dios. Hay muchos cristianos que
que son fugitivos, que van huyendo del justo trato de Dios, de la justicia de Dios, del juicio de Dios en sus vidas, y no se dan cuenta de que van como errantes, que van como vagabundos, que van como fugitivos buscando una libertad, ¿verdad?, que está fuera de los términos verdaderos de lo que es la libertad, ¿no? Porque huyen de la cruz, porque huyen de ahí, incluso dentro del ministerio hay fugitivos que huyen del trato, que huyen de la justicia, que huyen de la disciplina, que huyen de la corrección, que huyen... Y eso es un fugitivo, huir de la justicia de Dios. Entonces seguramente que Onésimo, estando en algún momento, conoció a Pablo personalmente, seguramente en la cárcel, conoció a Pablo, y entonces se acercó a Pablo, ¿no? Porque Pablo dijo, hablando de él, dijo, a quien engendré en mis prisiones, ¿no? Y entonces este Onésimo quería saber más sobre Pablo, de lo que estaba predicando, de lo que Pablo enseñaba acerca de Cristo, y Pablo lo guió a Cristo, ¿no? Le presentó el Evangelio, y este Onésimo un día pudo conversar con Pablo y le dijo a Pablo, Pablo, mira, hay algo que debo confesarte, soy un esclavo fugitivo. Y Pablo le preguntó que de dónde había huido, de dónde había llegado a Roma, ¿no? Y entonces Onésimo le respondió que era de Asia Menor, de la ciudad de Colosas. Y entonces Pablo se acordó y dijo, pero allí en Colosas yo establecí una iglesia, allí hay una iglesia. Entonces le dice, ¿quién era tu amo?, ¿no? Y Onésimo le dice, pues mi amo era Filemón, se llamaba Filemón. Y entonces Pablo le volvió a preguntar seguramente para asegurarse, ¿estás hablando de Filemón, el que vive en la calle principal o en la calle? Y entonces Onésimo le respondió, sí, el mismo, ese era mi amo. Y Pablo le dijo entonces, pues mira, Onésimo, él también es uno de mis convertidos y me debe mucho. Y Onésimo le preguntó, entonces, ¿debo regresar a él o qué debo de hacer?, ¿no? Seguramente le dijo Onésimo a Pablo, ¿no? A lo cual Pablo le respondió afirmativamente y le dijo que sí, que al regresar se encontraría en una situación totalmente diferente, ¿no? Y que al enviarle a Filemón le iba a enviar con una carta por medio de él, y esa es la carta que hoy tenemos delante de nuestros ojos y que vamos a leer, que es la carta de Pablo a Filemón. Amén. Esto es a modo de introducción. Filemón 1 al 3, vamos a empezar. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo aquí no menciona que el hecho de que él era un apóstol, ¿no? Cuando él escribe a las demás iglesias, ¿cómo se presenta Pablo? En Romanos, en Éfesos, dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo. En todas ellas lo primero que dice, su presentación es Pablo, apóstol de Jesucristo. Mira la carta a los Romanos, mira la carta a los Gálatas, mira la carta a Éfeso, mira la carta a Colosas, míralas. Se presenta como apóstol de Jesucristo. Pero aquí no usó su título oficial, un apóstol de Jesucristo. Aquí Pablo era una carta personal y se estaba dirigiendo a un amigo de una forma personal, a un convertido. Entonces Pablo no necesitaba defender su apostolado. Su intención en esta ocasión era ser muy cercano, ser muy personal. Y creo, pues que, como he dicho antes, que seguramente se había sorprendido mucho si hubiera sabido que esta carta iba a quedar escrita en los cánones de la Biblia, de las Escrituras, y que iba a llegar a leerla pues
millones de personas, ¿no?, que leen la Biblia y que han leído esta carta, ¿no? Y se presentó aquí de una forma muy sencilla. ¿Cómo se presentó? Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. En otro texto, cuando escribe en Efesios capítulo 4 y versículo 1, dice Pablo, yo pues, dice, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Estaba queriendo expresar que aunque estaba en la cárcel, pero más que preso físicamente, estaba preso en el Señor, es decir, preso en Jesucristo, prisionero de Jesucristo. Cuando dijo prisionero de Jesucristo, no quería dar a entender que estaba solamente en una cárcel, en una prisión, sino que era preso del Señor. Y cuando dijo a los efesios, yo pues preso en el Señor, no lo decía porque estaba prisionero en una cárcel, sino porque estaba totalmente entregado al Señor, entregado a Cristo, entregado a Dios, ¿no? Entonces, si le preguntáramos a Pablo a ver si los romanos le habían metido en la cárcel, pues Pablo habría dicho seguramente que no. O si le preguntáramos a Pablo si fueron los líderes religiosos los que por medio de una acusación, de una calumnia, de una persecución, le metieron en la cárcel, pues igualmente Pablo habría respondido que no. Entonces, ante la pregunta de quién le había encarcelado, pues habría respondido, ha sido Jesucristo, porque soy prisionero de Jesucristo. Entonces le podríamos decir, ya, pero tú sirves a alguien que te ha echado en la cárcel, a alguien que te ha puesto en la cárcel. Y Pablo había respondido seguramente sí, porque cuando su voluntad sea que esté aquí, pues estaré aquí. Cuando su voluntad sea que esté allá, estaré allá. Cuando su voluntad sea que me encuentre en esta situación o en otra, esa es su voluntad, pues así será, porque yo le pertenezco a Él. Así que todo está bien, no se preocupen por mí. Quería decir Pablo, ¿no? Que todo estaba bien, que todo estaba bien, que no había ningún problema, ¿no? Que él sabía dónde estaba, quién era y cuál era su condición, ¿no? Ahora sigue leyendo, ¿no? Verso 2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Apia era seguramente la esposa de Filemón, y Arquipo, que dice Arquipo, nuestro compañero de milicia, pues suponemos que era un hijo del matrimonio, un hijo de Filemón, ¿no? No era un soldado del ejército romano. Cuando dice Arquipo, nuestro compañero de milicia, no habla de la milicia militar, de que era alguien del ejército romano, sino de él, la milicia en Cristo, ¿no? Entonces, suponemos que era un hijo del matrimonio y un soldado de Cristo, ¿no? Del ejército de Cristo, ¿no? Pero le dice, y a la iglesia, dice que está en tu casa. No solo se habían convertido, sino que tenían una iglesia en su casa. Porque dice, a la iglesia que está en tu casa. Y vamos a reflexionar en esto un momento, ¿no? En algunos casos el edificio de la iglesia se ha convertido en algo tan sumamente importante para la iglesia evangélica o para muchas personas que no tienen ninguna relación con el verdadero propósito de lo que era la iglesia o de lo que es la iglesia local, ¿no? La iglesia local en la época del apóstol Pablo no era un edificio separado,
pues no tenían ningún edificio, no tenían locales de culto como tenemos ahora, templos, como les llamamos a estos lugares. No, había en aquellos tiempos grandes templos, pero eran templos dedicados a los dioses paganos, a los dioses griegos, a los dioses, ¿no? Eso eran los templos, ¿no? Pero la iglesia primitiva pues no tenía edificios, no tenía locales propios y se reunía ¿en dónde? Se reunía en las casas, se reunía en los hogares. Y se calcula que por 200 años la iglesia se reunió solamente en las casas. 200 años, iglesias en casa. Amén. Así que, hermanos, yo les animo a continuar con la labor de las iglesias en casa, de las células que llamamos células de hogar, de las células en el Rigma, en el Agustino, donde sea, de las células en las casas, porque la iglesia primitiva no tenía un local de culto, no tenía un edificio, eran iglesias en las casas, que como aquí vemos y como aquí leemos. Verso 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque algo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Estaba dando gracias a Dios por él. Dice, doy gracias a mi Dios, dice, haciendo siempre memoria de ti, de Filemón, le decía Pablo, de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Aquí notamos algo, es la buena reputación que tenía Filemón, ¿no? Pablo daba gracias a Dios por él y además dice que siempre le tenía en su mente, en su memoria, haciendo oraciones por él. La vida de Filemón era seguramente un vivo testimonio de alguien que tenía una fe verdadera en Cristo. Pablo le describe de esa manera hermosa y este hombre mostró, dice, amor hacia el Señor y hacia todos los santos, hacia toda la iglesia. Además de eso, como hemos dicho, Filemón significa el que practica la hospitalidad, alguien que es hospitalario, que era hospitalario en su casa, seguramente acogía en su casa como iglesia, ¿no? Y hacía esa labor hospitalaria de ser un hombre hospedador, ¿no? Y era fiel con otros creyentes, es decir, tenía buen testimonio, tenía buena reputación y Pablo hace énfasis en eso, ¿no? Le honra y le dice, hago memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Dice el verso 6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Su fe era compartida y la frase todo el bien que está en vosotros era el resultado que el mismo Pablo escribió a los filipenses cuando afirmó que Dios era quien producía en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Vamos a seguir leyendo el verso 7, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados, dice, los corazones de los santos. Pues tenemos gran gozo, dice, y consolación en tu amor, porque por ti, dice, por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es decir, que Pablo experimentó un gran gozo y consuelo en el amor de Filemón por los otros creyentes y por él. Y aquí dice algo muy importante, dice, han sido confortados los corazones de todos los santos, han sido confortados los corazones de los santos, los corazones confortados. Porque si algo necesita el hombre hoy es que su corazón se sienta confortado. Amén. Porque hay muchos corazones que están faltos de consuelo, y no encuentran consolación. Y sus corazones no son confortados. Aquí dice que han sido confortados los corazones de ellos, los corazones de los santos.
y implicaban a la totalidad de la naturaleza, ¿no? Era la vida interior del pueblo de Dios, la vida interior de los creyentes, ¿verdad? La que encontraba una gran satisfacción en él, ¿no? Y yo entiendo que Filemón era la clase de persona que había ofrecido ese confort a muchas personas, que a través de su ministerio, que a través de su hospitalidad, de su familia, de su hogar, había confortado el corazón de los santos, de los que se reunían en su casa, de los que eran cercanos a él. O sea, era un hombre que impartía y confortaba los corazones. Amén. Y esto es importante, ¿no? Que podamos confortar los corazones de otros. Yo no sé si esto a ti te preocupa o no, o para ti no tiene ninguna importancia, o piensas más en ti, en tu confort, o que en el confort de los demás, y que los demás estén confortados, los que están cerca de ti sean confortados y que sus corazones estén confortados, o te da exactamente igual, no lo sé. Cada uno sabrá cómo está su corazón. Versos 8 y 9 dice, por lo cual... Dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Nuevamente repite otra vez la palabra prisionero de Jesucristo. Pablo estaba llegando aquí, digamos, al propósito principal de su carta, ¿no? A Filemón, ¿no? Planteó el tema con diplomacia, con cautela y con amor, ¿no? Iba a hacerle este pedido a Filemón en favor de Onésimo, y se basó básicamente en tres cosas, ¿no? Apeló a su amor, ¿ya? Este era el amor fraternal entre Pablo y Filemón, como creyentes en Cristo Jesús. Luego dice que tenemos la frase que dice, yo Pablo, siendo ya anciano, no sé qué edad tendría Pablo en ese tiempo, seguramente estaría cercano a los 80 años aproximadamente. Si escribió la carta 60 años después de Cristo, pues podríamos pensar aproximadamente, no lo sé, ¿ya? O algo menos tal vez, pero se consideraba un hombre anciano, ¿verdad? Porque estaba bien golpeado, había sufrido mucho, había sido vituperado, había sido perseguido, había sido en naufragios, en no sé qué, no sé cuánto, en un montón de sufrimientos por Cristo. Había sufrido latigazos, había sufrido persecución, había sido golpeado, había sido vituperado, es decir, estaba tan golpeado y había sufrido tanto que ya se consideraba no anciano, sino en cierta manera que ya estaba bien desgastado, ¿no? Y esas experiencias le habían aventajado, y en ese carácter pues apeló a Filemón, ¿no? Y se presenta como un prisionero, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Era evidente que no podía presentarse personalmente ante Filemón, porque estaba preso. No podía él viajar hasta Colosas y ir a la casa y al hogar de Filemón, ¿no? Entonces, dice el verso 10 y 11, dice, te ruego, aquí llega el punto importante, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, dice, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo no estaba casado, como sabemos, ¿no? No tenía hijos del matrimonio porque no estaba casado, pero tenía muchos hijos. Llamó hijos a Timoteo, llamó hijo a Tito, llamó hijo a Onésimo, ¿verdad? Eran sus hijos espirituales, ¿no? Había conducido a Onésimo al Señor, aun cuando él mismo en ese tiempo era prisionero. Dice, al cual dice, engendré en mis
en mis prisiones. Y usa el término engendrar. Engendrar quiere decir nacer, ¿no? Engendrar vida, ¿no? Dice, a quien engendré en mis prisiones. O sea, le tenía como un hijo. El significado del nombre Onésimo quiere decir básicamente útil. Onésimo quiere decir servicial. Onésimo quiere decir benéfico, es decir, que es un hombre útil, beneficioso, ¿verdad? Y servicial. Es un hombre que va a ser útil, ¿no? Eso significa la palabra o el nombre, ¿no? El nombre de Onésimo, el que es útil, el que es servicial, el que es benefactor, beneficioso, benéfico. Así que Pablo estaba haciendo aquí como un juego de palabras, ¿no? Dice, como esclavo, dice, Onésimo, pues antes, dice, en otro tiempo te fue inútil, ¿no? ¿Por qué te fue inútil? Porque era ¿qué? Porque era un esclavo, ¿no? Era un esclavo y no trabajaba porque deseaba hacerlo, ¿no? Porque deseara hacerlo, sino que él trabajaba porque estaba ¿qué? Obligado a hacerlo, porque era un esclavo. Entonces, no se concentraba seguramente en sus tareas porque lo hacía en la condición de ¿qué? En la condición de esclavo, porque ¿trabaja igual un esclavo que alguien que es libre? Pregunto. ¿Trabaja alguien que lo hace por obligación que alguien que lo hace en la libertad de hacerlo sin ninguna motivación? Porque esto también hay que tener cuidado, porque a veces hay una motivación incorrecta, ¿verdad? No es por obligación, pero si en la libertad que tenemos la motivación es incorrecta, también estamos ya, en cierta manera, poniéndonos una soga al cuello, nos estamos poniendo una horca, ¿no? Nos estamos ahorcando nosotros mismos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no trabaja o no hace de la misma manera el que lo hace por obligación que el que lo hace en la libertad. Amén. Entonces, podemos comprender su situación como esclavo. Pero vemos que Pablo lo estaba enviando de regreso a Filemón como un creyente. Y entonces le dice, el que en otro tiempo te fue inútil, dice, ahora a ti y a mí nos es útil. Y esto es maravilloso. Esta es la enseñanza de esta epístola, ¿no? Pasar de ser un esclavo, de ser alguien inútil, a ser alguien útil, alguien que en la libertad genera el ser útil para la obra de Dios, el que hacer algo y ser útil en lo que hace, dejar de ser un esclavo, dejar de ser alguien inútil para ser alguien útil en el Señor. Amén. Pero vemos que Pablo lo envía de regreso, ¿no? Y sin embargo le dice, no quiero que le recibas ya como a un esclavo. No quiero que le recibas como a un esclavo, ¿no? Le dice después, recíbele como a ti mismo, ¿no? Y cuando le dice esto, yo creo que Pablo, o sea, me hace pensar o me recordaba la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando regresa a la casa, la mentalidad del hijo pródigo, ¿cuál era la mentalidad del hijo pródigo? ¿Qué le dice a su padre, no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Dice, hazme siquiera como uno de tus esclavos, como uno de tus jornaleros. Entonces el padre le dice, no te voy a dar la dignidad de un hijo, porque tú no eres un esclavo, tú eres un hijo. ¿Cuánto dicen amén? Y como hijo te voy a poner anillo en tu dedo, te voy a poner calzado en tus pies, te voy a vestir de ropas de gala y además voy a celebrar una fiesta para que todo el pueblo se entere, para que toda la aldea se entere. Voy a matar el mejor becerro y voy a celebrar una fiesta y vamos a poner música y nos vamos a gozar porque mi hijo, que se había esclavizado huyendo de la casa como un fugitivo,
llevándose la parte de la herencia que le correspondía, siendo un fugitivo, ahora está regresando a la casa, pero con una mentalidad de esclavo. Y el padre quería sacar de su mente la mentalidad de esclavo, porque él decía: hazme siquiera como uno de tus esclavos. Ya no se sentía digno de ser hijo, ¿no? Es más o menos lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. 400 años esclavos en Egipto son muchos años, ¿no? Son muchas generaciones. Había en el pueblo una mentalidad tal de esclavitud que, aún habiendo salido de Egipto, estando en el desierto y casi a punto de llegar a la tierra de Canaán, aún tenían la mentalidad de la esclavitud de Egipto y aún se acordaban del látigo de Faraón, de las pesadas cargas que ponían sobre sus hombros, ¿verdad? De cocer ladrillos, de hacer paja y de todo ese tema, ¿no? Y esa mentalidad estaba en sus mentes. Eran libres, pero seguían esclavos de Egipto, ¿verdad? Y así hay muchas personas que todavía siguen esclavas de su pasado, que siguen esclavos en sus mentes de su pasado, de lo que les pasó hace años, de las experiencias que tuvieron hace años, y no se liberan porque tienen todavía la mente de un esclavo. Y el Señor te dijo: si conocieres la verdad, yo te haré libre. Ya no eres un esclavo, ahora eres un hijo libre, una hija libre, ya no eres esclavo de nada. Y si antes eras inútil, ahora vas a ser alguien de utilidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vas a ser alguien útil para el Señor. Amén. Verso 12 dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, ¿no? Pablo le estaba pidiendo a Filemón que recibiera a Onésimo como si estuviera recibiéndole a él mismo, ¿no? Y Pablo admitió que le hubiera gustado retener a Onésimo, quedárselo con él, porque le hubiera sido muy útil allí con él, en la prisión, en Roma. Ya se había convertido, era alguien que había engendrado en el Señor, era un discípulo, y entonces Pablo dijo: yo lo hubiera podido retener conmigo, me hubiera sido de mucho bien aquí en Roma, aquí en la cárcel, es un discípulo mío, ¿no? Pero necesitaba a alguien allí para servirle en la precaria situación, seguramente que se encontraba en la cárcel, pero Pablo renunció a él. No podía actuar de esa manera, no podía ser egoísta, y renunció a él y se lo envió de regreso a Filemón. El verso 14 dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pero entonces envió Filemón a Onésimo para que estuviera con Pablo. No lo sabemos con seguridad, pero creemos que sí, y nos imaginamos que en el primer barco de regreso a Roma, allí se encontraba Onésimo, regresando a ver a Pablo y con muchas cosas seguramente para el apóstol, ¿no? En algún momento regresó nuevamente a confortar a Pablo, ¿no? Verso 15 y 16 dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. Dice: como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Dice: para que lo recibieses para siempre. Y dice: no ya como un esclavo, sino como más que esclavo, dice. Como más que esclavo. Dice: como hermano amado. Es decir, estaba diciendo: mira, más que esclavo, ya es un esclavo del Señor. Más que esclavo, es un esclavo del Señor. Es como yo, prisionero de Cristo, esclavo del Señor. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Habiéndose convertido Onésimo, el estatus y relación con Filemón
ahora ya eran diferentes, ya no era de esclavo a amo, ahora era un hermano amado en el Señor, ¿no? Porque de acuerdo con la ley romana era un esclavo, pero para Filemón ya no era un esclavo. Amén. La ley romana seguramente aún lo podía catalogar como un esclavo que había pagado su culpa, había pagado su pena, había huido a Roma, había sido echado en la cárcel, ahora estaba regresando y la ley romana podía decir, no, sigue siendo un esclavo. Es un esclavo que ha vuelto de pagar su deuda, de pagar su condena, ¿no? Pero para Filemón no. Para Filemón ahora ya no era un esclavo, era un amado, un hermano amado en el Señor, ¿no? Y ahora veremos que el inocente, vamos a ver cómo el inocente sustituye al culpable. Porque este versículo, junto con el siguiente, nos da una de las mejores ilustraciones de una sustitución. Y vamos a verlo, ¿no? Detrás de la súplica de Pablo estaba la súplica de Cristo al Padre a favor del pecador, a favor del esclavo, que ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador. El pecador es recibido a la misma posición en que Cristo es recibido. Dice la palabra que somos hechos coherederos juntamente con Cristo. Es decir, el Señor nos pone en el mismo lugar, nos eleva a la misma posición como hijos de Dios. Antes esclavos, pero ahora como hijos de Dios hemos sido hechos aceptos en el amado, aceptos en Cristo Jesús y hechos coherederos, es decir, de la misma promesa, es decir, nos pone a la misma altura, ¿no? Y nos pone en la misma, con los mismos derechos, ¿no? Con los mismos beneficios. Y esto es maravilloso. En otras palabras, el pecador salvado tiene tanto derecho en el cielo como el que tiene Cristo, porque él ha recibido el derecho de Cristo a estar allí. Amén. Como dijo Pablo al libro o en la carta a los Efesios, cuando dijo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Dice, aceptos en el amado, aceptos en Cristo. No éramos aceptos, no éramos dignos, éramos indignos, inmerecedores de semejante gracia. Pero el Señor, con la gracia, dice, con la que nos amó, dice que nos ha hecho por su gloria, dice, aceptos en el amado como hijos de Dios. Amén. Versos 17 y 18 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, le dice Pablo, ponlo en mi cuenta. Fue como si Pablo hubiera tenido una tarjeta de crédito y le dijo, si te ha perjudicado o si tiene alguna deuda contigo, si algo te debe, si algo te robó, no te preocupes. Yo tengo aquí la tarjeta de crédito y yo te lo voy a pagar. No te preocupes por eso. Cárgalo a mi cuenta, ¿no? Ponlo en mi cuenta. No te preocupes por eso, ¿no? Aquí tenemos también una hermosa figura, ¿no? Cuando yo vengo a Dios el Padre para recibir la salvación, puedo oír a Cristo decir, si este hombre en algo te perjudicó o te debe algo, él también dice lo mismo, ponlo a mi cuenta, que yo voy a pagar la deuda por él. Amén. Yo voy a pagar la deuda por él. Yo me voy a hacer deudor y voy a pagar la deuda. Y por eso antes decía o oraba, no sé, que somos deudores a Cristo. Amén. Porque Cristo pagó el castigo. Amén. Cristo pagó el castigo de nuestra deuda. Amén. Saldó la deuda, liquidó la deuda. Ya no hay ninguna deuda porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Seguramente
el padre le respondería, pero este hombre no es apto para entrar en el cielo, para entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor Jesús diría, si me tienes por compañero, recíbele a este hombre como a mí mismo, ¿no? Como a mí mismo. Este es lo que significa estar en Cristo, ¿no? Aceptados en Dios por medio de Él. Y por ello aquí tenemos una imagen de cómo Dios el Padre y el Señor Jesucristo nos han aceptado para ser hijos sin merecerlo. Pero Dios no miró nuestra condición, amén, porque su amor es incondicional. Verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. El Señor Jesucristo dio su vida, derramando su sangre para pagar la totalidad de la deuda por el pecado. Y aquí vemos que Pablo había guiado a Filemón al Señor y entonces le dice, ¿cómo podría él corresponderle, ¿no? Te he escrito, verso 21, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás, dice, aún más de lo que te digo. Una de las características de los verdaderos siervos de Dios es esta, es que hacen más de lo que se les pide. Te he escrito confiando, dice, en tu obediencia. Yo sé que eres obediente y que siempre me has obedecido, pero no se quedó ahí. Dijo, sabiendo, dice, que harás aún más de lo que te diga, de lo que te ordene, de lo que te recomiende, de lo que te encomiende. Sé que harás mucho más. Esto sería una maravilla, tener muchas personas así que en el ministerio, ¿verdad?, harían mucho más de lo que se les encomienda, que harían mucho más de lo que se les confía, porque hay algunos que hacen mucho menos. En vez de, no hacen ni lo que se les dice, no hacen más, y lo que hacen es, en vez de sumar, lo que hacen es restar. Hacen menos de lo que se les dice. No hacen lo que se les dice, hacen otra cosa diferente y encima hacen mucho menos de lo que se les dice. Pero aquí dice, confiando que harás lo que se te diga y aún así harás mucho más. No dice más, dice harás aún más de lo que te diga, ¿no? Quizás la razón por la cual algunos pasan necesidades es porque hemos sido o han sido o estamos siendo demasiado escasos con el Señor. Amén. Escasos con el Señor. Y el que siembra escasamente, ¿cómo recogerá? Escasamente, ¿verdad? A veces, estaba hablando esta mañana, es que no honramos al Señor. Me doy cuenta, ¿no? Venimos a la iglesia a rastras, llegamos a la hora ya de que yo decía, mira, es que no honramos al Señor con nuestras vidas. No estamos a la hora que empieza el culto, no estamos alabando al Señor. Entramos en la iglesia como el que entra y bajamos a las 11:30. ¿Ya? Hay gente que vive aquí. Lo he dicho muchas veces, no me quiero obsesionar, pero vivimos aquí, solamente tienes que bajar 4 gradas, ¿ya? Y llegas a las 11:20 al culto. Por favor, ¿estás honrando al Señor? Así no honras al Señor. No honramos a Dios con nuestras vidas. Somos unos... ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Le llamamos Señor, pero le llamamos Señor con nuestros labios, ya nada más, pero no estamos honrando al Señor con nuestra vida. Y esto me indigna.
Me indigna y me entristece que tantas personas no honran al Señor en sus vidas. Luego dicen, es que me enfermo, es que no sé qué, es que tengo esto, es que tengo aquello, y están siempre con padecimientos. Pues mira, empieza a honrar al Señor con tu vida. Honra al Señor con las primicias de todos tus bienes, y tus graneros, dice la Escritura, rebosarán de mosto, de bendición. Amén. Pero honra al Señor con tus bienes. No digo con tus bienes porque igual no tienes, pero honra al Señor con tu vida, honra al Señor con tu tiempo. No seas escaso, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, honra a Dios con lo que eres, con lo que tienes, con tu vida, con tus talentos. Pero no, le damos al Señor las migajas, le damos al Señor lo cojo, lo hurtado, maldito el que teniendo en su rebaño buenos corderos, sacrifica al Señor lo dañado, lo hurtado, lo cojo. Esto lo predicamos el otro día en el libro de Malaquías. Hermanos, es tiempo de honrar a Dios, amén. Es tiempo de honrar a Dios. Honra a Dios con tu vida. No escatimes, porque el que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, ¿cómo no os dará con él todas las cosas? Dice la Escritura. Él no escatimó, dice, ni a su propio Hijo. Lee ese versículo, el que no escatimó, el que no se reservó, el que no se quedó con lo que más amaba, con lo que más quería, con lo que más, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no os dará con él? Dice, todas las cosas, amén. Pero honremos a Dios en la iglesia, honremos a Dios, alabando a Dios en nuestros corazones, honremos a Dios. Y no vayamos luego por ahí por la vida como viudas plañideras. Algunos son como viudas plañideras, siempre están lamentando y lamentando y lamentando. Parecen viudas, no van de negro vestidas, pero parecen viudas plañideras que están ahí lamentándose, mirando al muerto, ¿no? Mirando al difunto, No, hermano, ya está bien, sal de tu tumba. Yo, dice, os sacaré de vuestros sepulcros, dice la palabra en Ezequiel, ¿verdad? Cuando Ezequiel 47, ¿no? Los huesos secos, ¿no? Dice, yo os levantaré de vuestros sepulcros, yo os sacaré de la tumba. Os levantaré de vuestra muerte, de vuestros sepulcros, aleluya, y os convertiré en un ejército grande y extremo sobremanera. Yo os sacaré de vuestras sepulturas. ¿Qué quiere decir eso? Que os sacaré de vuestra sepultura. ¿Que te va a sacar de la tumba cuando te muera? Es que algunos cavan su propia tumba estando vivos. Cavan su propia tumba y su vida es como una tumba. Como una tumba. Solamente falta poner RIP, que en paz descanse. Pacen, domine, pacen, y darte la bendición de lo que da la extrema unción. Algunos están para darles la extrema unción. ¿No? Que venga el sacerdote y ya, venga, la extrema unción y al cajón. No, hermanos, por favor, perdónenme si me excedo. El Señor ha sido generoso con nosotros. Ha sido generoso. ¿Ya? ¿Y cómo le estás pagando a Dios? ¿Cómo le estás pagando a Dios? Lucas 17, verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado, lo que se le había ordenado? Tiene relación, ¿no?, con lo que hemos leído o lo que estamos hablando. Dice, pienso que no. Dice, así también vosotros,
cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Ojo, el primero dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. O sea, eso es primero, o sea, hacer todo lo que os ha sido ordenado. Decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, hicimos. Amén. Habrán escuchado que en nuestro curso de discipulado, cuando lo terminan, el título que damos a los hermanos es siervo inútil, ¿no? Muchos quieren, ¿no? Ahora me darán un diploma de que soy ¿no? He hecho un curso de no sé qué y ahora estoy capacitado para no, siervo inútil soy, porque solamente hice lo que debía de hacer. Pues lo que debíamos de hacer, eso hicimos, nada más. Pero si tenemos una tarea, pero ¿te parece poco lo que el Señor te ha encomendado, lo que el Señor nos ha encomendado hacer? O sea, aquí tienes un manual completo de todo lo que debes hacer. O sea, empieza a leer Mateo, capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte y las cosas, y empieza a practicar todo eso. O sea, empieza a hacer y mucho más, no sé cómo decirte. ¿Te parece poco lo que el Señor te ha ordenado hacer, nos ha encomendado hacer? Pero es que a veces ni sabemos lo que el Señor nos ha encomendado hacer. O no queremos saberlo porque no nos interesa. Porque nos interesan más otras cosas. Siervo inútil soy, o somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Amén. Verso 22 de Filemón dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, ¿no? Pablo esperaba ser puesto en libertad y por lo tanto pidió que oraran al respecto. Y ya que esta carta fue escrita probablemente durante la primera reclusión del apóstol Pablo en Roma, él fue después puesto en libertad y probablemente viajó y visitó a Filemón personalmente, ¿no? Y así concluyó la carta con saludos personales, versículos 23 al 25. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Lucas me imagino que será Lucas no sé si será Lucas el evangelista, que era médico. Sabían que Lucas era médico, era doctor, era médico. Mis colaboradores, puede que sea Lucas, no lo sé. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, termina la carta, dice, sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén, hermanos.